Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim. Romanos. El día de hoy nosotros podremos estudiar Romanos capítulo 5, una parte desde el versículo hasta 11. Yo quiero dividir dos grupos en dos partes, Romanos capítulo 1 hasta 11 y también el día lunes desde 12 hasta 21. Así voy a explicar. De primero, el día de hoy, Romanos capítulo 5, del versículo 1 hasta 11. Vamos a leer poco a poco porque leyendo la palabra de Dios, Dios nos dará entendimiento. Ya, iniciamos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hasta el versículo 11 he leído. Leyendo esta palabra, me siento muy gozoso por ver la palabra de Dios, porque en esta palabra está explicando, de primero nosotros ya fuimos justificados, así dice. El versículo 1 como dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente no sabía muy bien sobre esta palabra, justificados. Dios, ¿a quién justifica? Es muy importante, ¿no? Mucha gente estaba pensando que Dios va a justificar a los que cumplan mandamiento de Dios. Así piensa. Este pensamiento está equivocado. También piensa que a Dios puede justificar a los que ofrendan bastante. No es así. También Dios justifica a los que trabajan bastante para Dios. Nada que ver. Dios, para justificar a la gente, solamente Dios puede buscar una condición, la cual es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que había derramado en la cruz. Con esa sangre podía purificar, limpiar exactamente
para que seamos justificados, santificados y perfectos. 1000 de veces nosotros tenemos que alabar solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque es suficiente. Por la sangre de Jesucristo, suficiente, la gente pueda ser justificado, santificado y perfecto. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Satanás? Satanás siempre está dando algo, buen pensamiento en el corazón del ser humano para que haga algo bueno, para que reciba la salvación, para que tenga la justicia de Dios, algo. Pero la palabra de Dios nos enseña, nosotros somos como igual que una especie de árbol de espino. Por eso, siendo un árbol de espino, no va a dar higo, ni manzana, ni naranja. Es decir, que nosotros ya hemos transformados como esclavos del pecado. La palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién conocerá? Dios hace pregunta, ¿quién conocerá? Aunque cada uno está llevando su propio corazón, pero corazón mismo está siendo engañoso. Engañoso es decir que está engañando siempre a sí mismo. Ese corazón se llama, nuestro propio corazón estaba engañando a nosotros mismos. Por eso para escuchar la palabra de Dios, para aceptar la palabra de Dios, tiene que negarse, tiene que rechazar su propio pensamiento y su propio corazón. En aquel entonces llega el arrepentimiento. Se llama el arrepentimiento, es que rechazando su propio pensamiento, aceptando la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos investigar esta palabra, ¿no? Romanos capítulo 3. Desde el versículo 21, así dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La palabra de Dios está explicando sobre la justicia de Dios. Existe la justicia de Dios y también la justicia humana. Según el libro de Isaías, dice que nuestra justicia es como si fuera trapo sucio, dice, trapo sucio. Entonces, cuando limpia en el piso con trapo, limpiando bastante, en aquel entonces, ¿cómo será este trapo? ¿Era ensuciado o no? ¿Me comprende, no? Con y estaba agarrando eso antes de comer. Alguien con este trapo sucio quiere lavar su cuchara y tenedor, hasta plato para poner arroz, sopa, etc. Al mirar eso, ¿ustedes van a comer o no? Levante su mano. Sí, no hay problema, trapo sucio o ensuciando o saliendo olor, no importa. Yo puedo comer con gracia. Sí, en el campo, donde no hay nada cosa en sobrevivir, se puede, pero en la casa, no, alguien se ensucia con trapo sucio que estaba limpiando de piso, entonces se enoja. ¿Qué está haciendo? Tiene que limpiar otra vez, lavarlo. Eso es normal. Dios nos dice que la justicia humana es como si fuera trapo sucio. Entonces la gente tiene que aceptar esta palabra. Nuestra obra, nuestra justicia es como si fuera trapo sucio. Por eso fuera de la ley está manifestando la justicia de Dios. Eso es. Testificada por la ley y por los profetas. Es decir que
La justicia de Dios está incluido en el libro de Antiguo Testamento, también entre los profetas fue testificada, es decir, que estaba enseñando, estaba hablando. ¿Qué es esto? La justicia de Dios. La justicia de Dios viene solamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la cancelación con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que podía cancelar de nuestros pecados. Por eso, como dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por favor, repitan conmigo esta palabra. ¿Por qué no hay diferencia? ¿Ya? Nosotros podemos hablar fácilmente llamando a Abel. Abel era justo. ¿Ya saben o no? Abel era justo. ¿En qué momento él podía transformar como justo ante Dios? Por la fe él ofrendó las ovejas. No por las ovejas que estaba engordada, sino que en el corazón de Abel, considerando que este sacrificio como igual que el Cordero de Dios. ¿Quién es? El Cordero de Dios, el cual es Jesucristo. Pues antes de nacer Jesucristo, en el corazón de Abel ya había tenido la fe en Cristo Jesús. Por eso, Hebreos capítulo 11, el versículo 4, Dios le dio testimonio de que era justo. Por la fe podía adquirir la justicia de Dios, por eso él podía ser justificado siendo justo. Esa fe es una muestra para nosotros, para que no sean diferencias. Por eso, Abel, cuando tenía la fe y recibió la salvación, también podía ser justo ante Dios por la fe, es misma que nosotros también podemos ser justificados delante de Dios por la fe. Pues cada uno tiene que tener este testimonio. ¿En qué momento usted había sido justificado delante de Dios? ¿En qué momento había limpiado todos sus pecados que podían decir que yo soy justo? Si no hubiera llegado esa fe, entonces todavía está siendo como pecador. Todavía está teniendo pecado en sus corazones. El que tiene pecado está siendo pecador. Por eso, en la vida, una vez a la vida, sí o sí tiene que llegar ese punto que tenga la fe para ser justificado delante de Dios. Para ser justo. Eso es renacimiento. Eso es la manera de recibir la salvación. Por eso, nosotros tenemos que enfocar tres cosas, ¿ya? Recibiendo perdón de los pecados, también nuevo nacimiento, también recibiendo la salvación. Tres cosas son uno. Por uno viene. Escuchando el Evangelio, entendiendo la redención eterna que Jesucristo hizo ya. Pues únicamente por la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser justificados, santificados y perfectos. Por eso acá dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es como resumen de la obra del ser humano, de todos. Están destituidos de la gloria de Dios. Significa que están
siendo pecadores, porque han cometido ante Dios. Por eso están yendo al infierno. Así dice. Pero por la gracia de Dios, desde el versículo 24 está explicando, como dice, siendo. Antes de conjugación de ser, siendo, nosotros podemos poner sustantivo. Yo, o usted, o nosotros. Por ejemplo, yo. Si pongo yo frente de el vocabulario como siendo, entonces, ¿cómo yo puedo hablar? Yo estoy siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo puedo decir así. También nosotros estamos siendo justificados gratuitamente. ¿Cuándo utiliza gratuitamente? Gratuitamente, es decir que gratis. Gratis significa que no tiene que pagar nada, tampoco tiene que trabajar nada, ni quisiera mezclar de su obra. 100% de alguien que está preparando. Por eso, por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención. Entonces, ¿qué tipo de redención existe? En la Biblia sale 3 tipos de la redención. Aunque muchas cosas hay, pero según mi punto de vista podemos dividir 3 partes. Uno es, en la época del Antiguo Testamento, entre los israelitas, cuando comete, tenía que traer sacrificio, una de oveja o una de cabra. Y luego el pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de sacrificio y degüella, derramando la sangre. El sacerdote puede usar su dedo para mojar la sangre y luego pintando en el cuernos de altar de holocausto. Porque estaba pintando con la sangre en el cuernos de altar de holocausto. Eso es cancelación de pecado. Como lo que nosotros memorizamos, como dice, la paga del pecado es la muerte. Eso es. Entonces, al ver la sangre, el pecador se siente que Dios ya había cobrado el precio de mi pecado. Además, el sacerdote cuando pinta con la sangre en el cuernos de altar de holocausto ya perdonó de sus pecados. Pero esta sangre, la sangre de oveja y de cabra, no tenía poder para limpiar el pecado eternamente. Nunca había utilizado. Su sangre había limpiado eternamente. No usó. Significa que tenía límites solamente el pecado pasado nada más. Por eso Dios permitió a Israel, a través del sumo sacerdote, podía limpiar todos los pecados que habían cometido entre 600,000 personas durante un año. A través de un sumo sacerdote, se llama Aarón. Cuando murió Aarón, entonces se levantó hijo de Aarón. Solamente por la sangre de Aarón podía tomar este sacrificio, este sacerdocio. Por eso solamente podía levantar sacerdotes linaje de Aarón. Cada sumo sacerdote, al llegar 10 del mes de séptimo del año, llamando a todos los israelitas para que esperen alrededor del tabernáculo de reunión. En aquel entonces preparando 2 cabríos y luego echando suerte y matando uno de primero y luego quitando la sangre, entrando en el lugar santísimo, se encuentra el arca de pacto de Jehová.
hay una tapa, se llama el propiciatorio, rociando 7 veces sobre propiciatorio y frente también. Con esa manera, Dios tenía que perdonar de sus pecados, porque eso es contrato, promesa, eso es la ley de Dios, que el día 10 de mes de séptimo, si ingresa en el lugar santísimo con la sangre, voy a perdonar. Es que Dios había dicho así. Por eso, cada vez al año desde el mes séptimo, sumo sacerdote ingresaba. Pero esta sangre de cabrío tampoco tenía capacidad para limpiar el pecado futuro. Significa que aunque serán perdonados, justificados de sus pecados, pero al siguiente día cuando comete otra vez va a volver como pecador. Con esa manera no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que no es la salvación. Por eso nuestro Señor Jesucristo, para quitar el pecado del mundo una sola vez a todos pecados del mundo, Él vino al mundo recibiendo bautismo por medio de representantes de nosotros como Juan el Bautista. En aquel entonces Juan el Bautista era representante de nosotros y luego era el linaje de la sangre de Aarón. Por eso él tenía derecho para poner mano sobre la cabeza de Jesucristo. Poniendo la imposición de mano de Juan el Bautista, traspasó el pecado del mundo. Desde aquel tiempo, cuando sumergió a Jesucristo y luego subiendo de agua, abrió el cielo. Y luego salió la voz de Dios, como dice, eres mi Hijo amado, en quien hay mi complacencia. Y luego abrió la puerta del cielo. Es muy importante, ¿no? La puerta del reino de Dios ya abrió. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el momento que Juan el Bautista le dio bautismo a Jesucristo. Porque abrió el corazón de Dios hacia el mundo. Porque abrió el corazón de Dios hacia nosotros. Porque antes de traspasar el pecado de nosotros, ya Dios consideraba a cada uno de nosotros como enemigos. Enemigos, como hijos de Satanás, esclavos de Satanás. Pero nuestro pecado ya traspasó a la cabeza de Jesucristo, como lo que estaba testificando Juan el Bautista, como decía San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dice, ¿no? Al siguiente día que venía Jesucristo al Juan el Bautista, le vio, dijo así, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy importante, Dios envió un mensajero para testificar acerca de la luz verdadera. ¿Quién es mensajero de Dios? Juan el Bautista. Por eso únicamente él tenía derecho para testificar acerca de Jesucristo, que era Salvador. Fuera de Juan el Bautista nadie sabía. Jesucristo era Hijo de Dios. Para ubicar, saber el propósito de nuestro Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra hasta ahora está hablando en este siglo. ¿Cuál es el pecado del mundo? El pecado del mundo incluye el pecado de Adán. Hasta hoy, desde hoy hasta último tiempo del mundo. Es todo completo. Por eso Jesucristo quitando el pecado de pasado, presente, futuro. Traspasó y canceló. Por eso la redención que hizo Jesucristo no es como la redención simple.
No era como la redención que hizo por medio de la sangre de los animales. La redención que hizo Jesucristo se llama la redención eterna. La redención eterna es totalmente diferente que la redención común. Pero mucha gente, esta palabra no quiere creer, no quiere aceptar. Jesucristo hizo la redención eterna para que nosotros seamos justificados, santificados, perfectos. Así varias veces está repitiendo en la palabra de Dios, pero mucha gente estaba menospreciando la sangre de Jesucristo. Por su pensamiento dice que ¿cómo podía limpiar el pecado de nosotros hasta hoy? Jesucristo murió ya hace 2000 años atrás, ya pasado. Había muerto. ¿Cómo podía quitar nuestros pecados? Como dice que está pensando que como si fuera su capacidad y la capacidad de Dios y Jesucristo. Como si fuera nuestro Dios como ser humano. Así estaba pensando. Ser humano no puede ver mañana. ¿Puede ver mañana? ¿Cómo puede ver? Si puede traer video de mañana. Video de mañana va a surgir de accidente, va a surgir de lo que va a tener problemas de su vida y también va a ser contagiado de coronavirus. Traiga, puede mostrar de video. Quiero creer que usted ya está sabiendo muy bien. Pero nuestro Dios sabía muy bien, porque Dios dice que yo soy Alfa y la Omega. Principio hasta fin. Significa que Dios había creado al mundo y también va a terminar el tiempo del mundo. Por eso está escrito, como dice, este planeta está preservando para quemar. Para quemar. Este planeta no va a existir para siempre. Un día va a quemar. También un día Jesucristo va a venir por segunda vez, llevándonos al reino de Dios. Y luego va a formar nuevo mundo, nuevo Jerusalén, donde salen las cosas futuras en el libro de Apocalipsis. Entonces, el Dios que sabe hasta final, hasta eterno, tal Dios, ¿por qué no podía quitar nuestros pecados? ¿Por qué no podía llevar nuestros pecados? ¿Por qué no podía perdonar todos nuestros pecados una sola vez para siempre? ¿Por qué solamente piensa como si fuera su capacidad nuestro Dios? La capacidad suya y la capacidad de Dios son igual, entonces Dios no es Dios, sino que será como persona. Pero yo confío, aunque Jesucristo murió hace 2000 años atrás, pero Él dice que una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Yo creo como lo que está escrito, eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12, está escrito. Yo considero que nuestro Dios no va a mentir. Por eso eternamente había limpiado por la sangre de Jesucristo. Yo creo esta palabra. Eternamente había limpiado. Aunque alguna persona me molesta, ¿cómo puede creer así? Usted crea. Usted crea solamente Jesucristo solamente murió por el pecado original. Todo lo que usted está cometiendo ya usted tiene que solucionar. Pero yo no creo así, sino que yo creo que Jesucristo hizo la redención eterna para que yo sea justificado, santificado y perfecto, como lo que está escrito. ¿Cuál es la fe verdadera? La fe verdadera tiene que comparar
la palabra de Dios que permanece para siempre. Por eso, el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación. El cuerpo de Jesucristo había puesto propiciación. Significa que para limpiar, cancelar todos nuestros pecados. Por eso, Jesucristo es el Salvador y encargado de nuestros pecados. Aunque nosotros cometemos, pero Él es responsable de nuestros pecados. Por eso Él hizo su trabajo. Antes de morir, Él dijo, consumado es. San Juan capítulo 19, el versículo 30. Consumado es. Ya se acabó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está sentado al lado de diestra de nuestro Dios. Ya está sentado, dice, sentado, siendo sumo sacerdote celestial, pero está sentado. ¿Qué significa? Ya terminó la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, el versículo 26, como dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo. ¿Quién? Dios, que sea justo también. Y el que justifica al que esté la fe de Jesús. Significa que el que justifica al que es que creen en Jesucristo teniendo la fe por medio de Jesucristo. ¿A quién se refiere? Nosotros somos. Por eso, Dios es justo, también los que recibieron la salvación son justos. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya, volvamos. Romanos capítulo 5. Por eso, como dice, justificado, el versículo 1, ¿no? Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Ya. Pregunten en sí mismo, ¿ya tienen paz con Dios o no? Pero ¿quién puede tener paz? ¿Un justo o un pecador? Pecador sí o sí tiene que tener miedo del juicio de Dios, porque siendo pecador siempre se queda miedo con Dios, porque piensa que Dios va a juzgar. Un día Dios va a fracasar. Un día va a dar castigo. Un día va a dar maldición. Por eso, siempre no puede aprovechar la paz, sino que está teniendo temblor y miedo. En Chile, en esta madrugada, ¿no? Como a las 7 de la mañana, estaba temblando. ¿En qué grado era? 4.9, así dice. Pero es cerca de Santiago, hubo temblor, por eso para sentir es más fuerte. Pero yo estaba acostado, ¿no? No voy a morir porque Dios va a parar. No me levanté porque ya pasará. Algún momento solamente aguanto 10 segundos ya. Ya, teniendo paz. Es muy importante
teniendo paz. Si no tiene paz, entonces siempre tiene miedo, temblor y también temor. Por eso no puede vivir tranquilamente. Creo que Dios va a maldecir. Dios va a castigar. ¿Qué hago? ¿Eh? Porque en su corazón no tiene paz. Por eso es muy importante esta palabra, ¿no? Ya veamos. El versículo 2. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya, así voy a leer poco más atrás. El versículo 5 así dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ya, de primero acá sale derramando el amor de Dios en el corazón de nosotros. Derramando, derramar. No es que como goteando. Goteando es totalmente diferente que derramar. ¿Es cierto o no? Goteando es una gota, piqui, poco, poco, no. Derramar muchísimo ya. Entonces, ¿qué es lo que está guardando en su corazón? Cuando Dios derramó su amor, ya está guardando en su corazón. Si se siente el amor de Dios, entonces no tiene que tener nada de miedo de Dios. ¿Por qué? Nosotros tenemos el Padre Celestial. Por eso nosotros llamamos a Él como Abba Padre Celestial. Padre mío, ayúdeme. Él tiene oído. Cuando nosotros pedimos, Él va a responder. Por eso Dios es nuestro escudo. Él va a defender nuestra maldad. Él va a cuidar a nuestra vida. ¿Por qué? Cuando Él rescató a nosotros de nuestra maldad y de nuestros pecados, gastó la sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Intercambio. Es decir que, matando a su Hijo amado, salvando a nosotros. Por eso nosotros tenemos la vida eterna, por gran amor de nuestro Dios. Por eso nosotros ya tenemos la paz. Y luego, como dice, cuando éramos débiles, como impíos, en aquel entonces Jesucristo murió. Comparando impío, como así dice el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ya, éramos pecadores, éramos viles, éramos impíos, pero Jesucristo murió por nosotros. Porque quiere restar su sed en esta palabra. Nosotros, es decir, que incluye yo y ustedes, nosotros. Ya, Jesucristo murió por nuestros pecados, no de solamente el pecado de Adán, ni de los que habían vivido en la época de Jesucristo, sino también hasta fin del mundo, que todo incluye todos los hombres que están viviendo en este mundo y también cometiendo de sus pecados, ya había cargado nuestro Señor Jesucristo. Por eso el versículo 9 así dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre. Ya repita conmigo:
O mucho mejor, leamos el versículo 9 conmigo juntamente. Ya, 1, 2, 3. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de ira. Ya, cuando nosotros seremos salvos de ira, significa que en el tiempo del juicio eterno, que cuando nosotros muramos, en aquel entonces recibiremos juicio de Jesucristo. En aquel entonces seremos salvos. Significa que en esta tierra, antes de morir, de primero tiene que ser justificados por la fe, creyendo en la sangre de Jesucristo, siendo justos. Eso es número 1. Número 2, preservando esta salvación hasta morir. Cuando muera, ya presentará ante el juicio de Dios. De aquel tiempo recibirá salvación de ira. Es decir, que en último tiempo Dios no va a rechazar al infierno porque había recibido la salvación, porque había sido justificado por la gracia de Jesucristo. Por eso en esta palabra está repitiendo constantemente, está enfocando sobre la justicia de Dios, siendo justificados. Pregunto, ¿ustedes ya fueron justificados por la sangre de Jesucristo? ¿Ustedes están siendo como justos ante Dios por la fe? Sí, ahora están siendo justos ante Dios por la fe, son benditos, son hijos de Dios. Dios va a trabajar en sus vidas. Dios va a dar la vista cuando leen la palabra de Dios, va a descender el Espíritu Santo del Señor, la sabiduría del Señor, va a comprender el secreto de la palabra del Señor. Pero siendo pecador, no puede comprender el secreto de la palabra de Dios, nada. Por eso, más importante es siendo justificados gratuitamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ya, acá está saliendo dos vocabularios, como dice enemigos, otro es reconciliados. Ya, repita conmigo. Enemigos. Éramos enemigos. Fuimos reconciliados. Ya, una vez que fuimos reconciliados, justificados por la gracia de Dios, ya, ¿somos enemigos de Dios o somos justificados? Reconciliados. No responde bien, porque mi pregunta está hablando dos cosas. Ya, éramos enemigos, es la verdad, o sea, éramos enemigos, pero un día fuimos reconciliados. ¿Con qué manera? ¿Por nuestra oración? ¿Por nuestra obra? No, por la gracia de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, por la fe fuimos reconciliados con Dios. Por eso, ahora nosotros no somos enemigos de Dios. Pero preguntemos, el pecador, los pecadores son enemigos de Dios. Por eso no tiene que ser pecador, sí o sí tiene que ser justificado por la fe. También tiene que creer que ya fueron reconciliados con Dios. Yo tengo fe, yo tengo paz, yo tengo esperanza con Dios. Así tiene que confesar. Amén. Ya, como dice, mucho más estando reconciliados. Falta una cosa, ¿ya? Voy a leer otra vez el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Por fin nosotros ya seremos salvos en el reino de Dios, porque fuimos reconciliados, fuimos perdonados, fuimos justificados 100% por la gracia de Jesucristo, por la redención eterna de Jesucristo. Nada más, no tiene que mezclar nuestra obra. Número 1. Estableciendo la fe en el corazón de nosotros. Ya éramos impíos, éramos enemigos, éramos pecadores, pero ahora no. ¿Por qué? Una vez yo fui reconciliado con la sangre de Jesucristo, cuando yo fui justificado, cuando yo fui perdonado todos mis pecados, ya yo tengo la paz, tengo la fe y también yo estoy teniendo reconciliación con Dios. Así tiene que responder, confesar cada uno. No tiene que pensar solamente por su pensamiento. Yo soy pecador, yo soy pecador. No, no es pecador. Siendo hijo de Dios es justo, siendo justificados delante de Dios. Luego, último, el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación, es decir, que ya anteriormente nosotros y Dios son enemigos, pero ahora no. Nosotros llamamos a Dios, Dios Padre Celestial de nosotros, nuestro Padre Celestial. Por eso Dios nos da la fe, esperanza y también gozo, alegría cada día. Por eso espero que lean constantemente la palabra de Dios. En aquel entonces Dios va a dar entendimiento, mientras tanto que lean la palabra de Dios. Ya, hasta acá, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque nosotros éramos impíos, enemigos del Señor, porque éramos pecadores, siendo esclavos de Satanás. Pero un día Jesucristo, quitando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre para limpiar todos nuestros pecados. Por eso Jesucristo hizo la redención eterna. Por su sangre nosotros somos justificados. Tenemos reconciliación con Dios. Por eso cuando nosotros oramos al Señor, Dios escucha. También cuando nosotros andamos por la fe, Dios nos apoya, nos ayuda. Creo que el Señor va a bendecir constantemente a los que están aprendiendo la palabra del Señor a través de esta plataforma, Señor. Gracias. Espero que bendiga a todos los pastores y líderes cristianos que están participando en este estudio bíblico pastoral. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención.